Ponencia ODS 1, Objetivo de Desarrollo Sostenible, fin de la pobreza. Primera problemática ecoambiental, deforestación de los bosques de la Amazonía colombiana por cuenta del conflicto armado interno. Y la segunda problemática, la socioterritorial, desplazamiento forzado de las comunidades indígenas en la Amazonía colombiana. Lastimosamente, dentro de este concepto se habla de que los grupos armados entran de deforestación por cultivar, hacer cultivos ilícitos y por generar salidas para poderse desplazar, caminos, carreteras y hacer todas sus operaciones. Y a partir de allí, pues efectivamente también desplazan a las comunidades y aquí hay algo que cita Torregrosa del año 2020 y es que atemorizan a las comunidades. ¿Me va a vender o negocio con la viuda? Es algo supremamente difícil para estas personas que, sobre todo porque son comunidades vulnerables. Muy bien, me presento, soy Cecilia Patricia Araque Salazar, psicóloga en formación de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Este es el curso de Sostenibilidad, Desarrollo y Calidad de Vida, el grupo 4006-106. El tema, la pobreza, un ODS con muchos desafíos en Colombia. Y el propósito, compartir sentires a partir del ODS 1, poner fin a la pobreza, integrándolo con el tema que toqué anteriormente, que es el desplazamiento forzoso, la tala de bosques que vive en ese momento el Amazonas y sus comunidades indígenas por cuenta de la guerra interna que se vive en nuestro país. Entonces, ese título lo escogimos porque pensamos que hay una cantidad de situaciones transversales para poder eliminar la pobreza. Creería que es más fácil reducirla, nunca se va a poder eliminar. Y de hecho hay muchas situaciones que se tienen que tratar en ese momento. La guerra es un gen que no deja prosperar. Y quiero citar a Amartya Sen. La pobreza no es simplemente la falta de ingresos, sino la privación de derechos fundamentales como es la educación, la calidad de vida, la salud, la participación política, que son elementos fundamentales para que las personas puedan disfrutar de una vida que valore. Ahora voy a presentar a Yulisa Ramírez Cardona, licenciada en Pedagogía Infantil en Formación, y su propósito: me gusta tener conocimiento y por ende ahondar en ellos para poner en práctica diferentes acciones que mitiguen las brechas sociales y apostarle a los recursos renovables para las futuras generaciones. Te escuchamos, Yulisa. Va a indicar que esa pobreza tiene diferentes perspectivas y en Colombia esa pobreza muchas veces ha sido producto en muchos casos del conflicto que se vive interno entre los grupos armados, donde muchos se aprovechan de esto y tienen alianzas con políticos para someter a esas comunidades a vivir en la pobreza. La mayoría de esos grupos y esas comunidades que son más vulnerables, entre esos los afrodescendientes, los indígenas, tienen desplazamiento forzado, perdón, y deforestación en los bosques. Esa deforestación se vive en un 64% en la Amazonía. Las responsabilidades de la pobreza están entre el Estado y la comunidad. El Estado porque no entrega los recursos de manera equitativa, sino que los hace como a su conveniencia. Entonces, muchos de esos recursos no llegan a las comunidades que deberían ser priorizadas, sino que se pierden en el camino y se gasta el recurso económico en otros fines. Es importante decir que esa pobreza no siempre se da por falta de dinero. Muchas comunidades o población tienen un buen trabajo o unos buenos recursos, pero debido como a sus gastos no les alcanza para suplir como todas las necesidades que tienen. Mauro nos decía en la pirámide de las necesidades que hay unas prioridades. Inicialmente están las que son vitales, como el alimento, el techo y el vestido, y en segundo orden vienen esa cobertura de las necesidades afectivas, cognitivas y el proyecto de vida sea profesional o laboral. Para que haya un desarrollo, no es que tengamos que acumular, no es que tengamos que acumular bienes, es importante suplir esas necesidades básicas que no generen como un alto consumo y que nos volvamos pues como contaminantes del planeta en el que vivimos. Escobar habla del buen vivir, donde lo importante está como en la comunidad. Y Maldonado nos decía que rescatáramos todos esos conocimientos ancestrales para volver a lo artesanal, a lo básico, a lo importante. En este resumen también tenemos unas palabras claves.
es la siguiente diapositiva, donde nos habla que el ODS 1, que ya lo mencionamos, el desarrollo, que es un proceso sistémico, dinámico, que requiere un conjunto de sistemas que apoyen. Las corrientes son las que están relacionadas con los enfoques y las teorías que hablan de ese desarrollo. Nos habla de todas las formas pues, de la pobreza, en muchos de ellos mencionamos las diferentes formas de pobreza que básicamente es como la escasez de los recursos para suplir las necesidades. Las teorías son muchos de los enfoques que nos explican los fenómenos sociales que vimos en este trabajo. La economía, que es una disciplina que nos ocupa los problemas grandes y pequeños de una organización social. Socioterritorial se refiere a la conexión que hay entre la sociedad y el territorio. Ecoambiental está relacionado con el medio ambiente y con la ecología. La comunidad es un grupo de personas que comparten un territorio geográfico. Los territorios son una porción de la superficie terrestre. Biodiversidad es la organización de la población local o especie. La justicia social es un principio fundamental. El equilibrio ecológico es un estado dinámico y relativamente estable. Y la diversidad cultural, la coexistencia e interacción de diferentes culturas. Muchas gracias. Luis Fernando Roncancio Páez, administrador de empresas en formación. Su propósito, realizar un análisis de problemáticas ecoambiental y socioterritorial en Colombia como parte del objeto de estudio del ODS 1, fin de la pobreza, y evidenciar otras líneas transversales. Te escuchamos, Luis Fernando. Muchas gracias, compañera. Frente a este punto, quiero presentar las razones que motivan a realizar este análisis de esta temática, estableciendo un contexto el cual surge la problemática y lo fundamental que es para construir alternativas reales, rodeadas y permitan alcanzar objetivos claros y concisos frente al desarrollo de las ODS, especialmente en este país como Colombia, en donde las brechas sociales y territoriales son fundamentales para ubicar el entorno y nuestro tema social, cultural, económico, que es lo que nos rodea bajo la cultura y bajo una sociedad. En esto permite realizar una existencia a nivel local, regional, como también global, frente a las problemáticas de carácter socioterritorial y ecoambiental frente a directamente a la calidad de vida de las comunidades de territorio arco amazónico como es Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo. Siguiente. Sobre el punto 6, que es el análisis crítico y realidades locales, quiero avanzar en el desarrollo de las temáticas en donde tomaremos la población vulnerable, en donde podemos evidenciar la población como son los ancianos, campesinos y comunidades indígenas, como también lo nombraban las compañeras anteriormente. Esto con el fin de realizar y establecer unos importantes factores que influyen en la problemática, apoyándonos bajo esta infografía que muestra el resumen de los aspectos más relevantes a través del análisis que se pueden identificar no solo en los desafíos, sino también en las oportunidades que generan los cambios positivos. Finalmente, queremos dar una sección y ofrecer una comprensión tanto integral y una participación a la construcción de soluciones, como lo nombramos en los objetivos claros que se pueden evidenciar en esta infografía. La pobreza no se elimina por completo, pero sí se puede mitigar de manera significativa frente a la problemática. Muchas gracias. Gracias, Luis Fernando. Ahora tenemos a Ovidio Rodríguez Nieto, abogado en formación. Su propósito es compartir y enriquecer conocimientos con los ponentes y forjar una postura sólida, argumentada y crítica frente a los conceptos de objeto de estudio. Adelante, Ovidio, te escuchamos. Y lo que esto ha generado. Y todo esto nos lleva a unos resultados que son abrumadores que nos preocupan y hay que leerlos tal cual porque restar un número a una de esos datos es una vida. Por ejemplo, si citamos desde la perspectiva del medio ambiente, se dice que el índice de deforestación, el Amazonas, el arco amazónico, que son los departamentos Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, tienen el 69% de la deforestación del país. Y claramente esta deforestación está concentrada en unas zonas donde los grupos armados tienen influencia total y obviamente esto es para todo el tema del tráfico de drogas, que es una de las principales causas de la pobreza en nuestro país, de las personas que viven en estas zonas,
porque claramente ellos no tienen opciones ni tienen medios para poder acceder a otro tipo de vida. 40.219 hectáreas de deforestación, donde una de las principales causas es el conflicto interno armado por acceso a rutas y cultivos ilícitos. Por eso hay unas zonas del país donde, por ejemplo, para hablar de un tema en el que me desenvuelvo, que es el tema inmobiliario, los predios, por ejemplo, no es lo mismo una hectárea de tierra en el Cauca que una hectárea de tierra en el Quindío, donde son zonas, pues obviamente, que no están tan permeadas por esta influencia. Entonces, si una persona tiene una finca en el Quindío de 10 hectáreas, tiene una gran propiedad, y si una persona tiene 10 hectáreas en el sur, pues prácticamente no tiene nada. Otro dato es ya con el registro único de víctimas, y aquí es donde yo decía que uno no se puede saltar los datos. Por ejemplo, dato, índice de desplazamiento, 8.578.124 familias al 31 de diciembre, perdón, personas. Ese número de 123 a 124, hay una familia con sueños frustrados, con anhelos que se quedaron solo en eso porque no tienen los medios para salir de esas situaciones. Ahorita haremos una pregunta que nos lleva a concienciarnos al respecto y tratar de ser sujetos más activos que pasivos y no solamente ser espectadores y que nos reunimos, por ejemplo, a hablar sobre estos temas, sino tratar de tomar participación. Otro dato es que en el año 2025, entre enero y mayo, al menos 77.719 personas fueron desplazadas. 68.347 provienen del Catatumbo, 11.000 personas en situación de confinamiento, 1.746 personas que se vieron forzadas a abandonar sus hogares y dejar todo atrás, y sabemos lo duro que es para un ser humano cambiar de ciudad, por ejemplo, y empezar de nuevo. Ahora no me imagino esas situaciones de las personas donde tienen que dejar absolutamente todo atrás. 8.123 personas fueron sometidas a confinamiento en Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca. Cada familia de estas, cada persona, cada niño, son personas que van a reproducir la pobreza en sus medios, porque pues obviamente si un papá no le pudo dar educación a un niño, si en el embarazo de la mamá no le pudo dar las vitaminas adecuadas, ese niño va a crecer con unas dificultades. Y ahí lo que decía Winston Churchill hablaba de la determinante circunstancial. Ellos no podían cambiar eso, pero hay un Estado que está en la obligación de ofrecerles un contexto distinto. Entonces hay una interrogante que nos debemos hacer es, ¿acaso debería preocuparme yo por la situación que están pasando estas personas y por esos números, por el sustento de los demás? Luis Fernando hablaba ahorita de la población vulnerable, y es que la vulnerabilidad es una palabra que a nivel emocional la podríamos tratar. Cecilia, que está estudiando psicología, cuando un ser humano es vulnerable emocionalmente, o sea, carece de un montón de situaciones y está como privado de sus recursos para poder acceder a más. Entonces, este ODS del fin de la pobreza, como le decía Cecilia y también lo citaba ahorita Yulisa y Luis, no se va a acabar, y por eso de parte de la ONU es demasiado ambicioso y utópico decir que el objetivo es acabar con la pobreza. Totalmente, Muchas Fernando. gracias. He oído a ti. Muchas gracias. Bueno, y nuestra última ponente, Alexandra Zapata Montoya, administradora de empresas de información. Su propósito es analizar cómo el ODS 1, fin de la pobreza, exige una visión de desarrollo más justa, sostenible y enfocada en las realidades sociales, culturales y ambientales de nuestro contexto, especialmente en Colombia, y porque es necesario replantear los modelos tradicionales para avanzar hacia un buen vivir más humano y equitativo. Escuchamos a Alexandra. Bueno, muy buenas noches, compañeros. Mi intervención esta noche se enfoca en las conclusiones de la ponencia, donde podemos visualizar que la pobreza no es solamente falta de dinero, como lo pudimos ver durante el transcurso de la ponencia, como lo mencionaban todos nuestros compañeros. Esto destaca que la pobreza es una realidad compleja que no solo trata de los ingresos, sino también conlleva la desigualdad, la exclusión de todas esas estructuras de poder que se han mantenido durante todas estas épocas. Eh, También nos dicen que superarla implica transformar el modelo de desarrollo para que sea más participativo, más justo y más sostenible. También hay un tema
donde nos cuenta que todo está interconectado, donde también se resaltan que los problemas económicos, los problemas sociales, ambientales y culturales están conectados. Lo que pasa con el desplazamiento, lo que pasa con la deforestación o con los conflictos sociales, no es independiente. Todo impacta la calidad de vida y afecta directamente el cumplimiento del ODS 1. También tenemos que desde las epistemologías del sur se propone un enfoque diferente, uno que reconozca la diversidad cultural, la economía, la autonomía territorial y también los límites ecológicos. La idea es que el desarrollo no puede seguir siendo una copia de los modelos externos, también debe construirse desde nuestras propias